Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy te pregunto, ¿estás casado por la iglesia? Vamos a comenzar. Te invito a que te suscribas aquí abajo y que le piques a la campanita para que te lleguen todos los videos desde el momento en el que los suba. No olvides compartir este video con alguna persona que le pueda interesar. Normalmente se piensa que el sacramento del matrimonio solamente se puede contraer una vez en la vida. Sin embargo, está considerado dentro de los sacramentos que se pueden tomar más de una vez en la vida, puesto que no imprime un carácter como el sacerdocio, la confirmación o el bautismo. Por lo tanto, una condición en la que el sacramento puede repetirse es en caso de que uno de los cónyuges llegue a morir y el otro es en caso de que exista nulidad matrimonial. Es decir, una persona que casada por la iglesia puede declarar nulo su matrimonio y de esta manera poderse casar otra vez. Esto sí significa que un matrimonio, una pareja de personas que se han casado, después de cierto tiempo pueden llegar a declararse un matrimonio que no se realizó. A continuación vamos a detallar esto. Normalmente algunas personas lo ven como un divorcio, sin embargo el divorcio no existe en la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que un matrimonio se declare nulo? Pues que haya existido desde el principio la nulidad matrimonial. Y la nulidad es una figura jurídica porque aunque el matrimonio es un sacramento, también está regido en el Código de Derecho Canónico y por lo tanto le aplica la figura jurídica de la nulidad. Y la nulidad implica que al momento de celebrarse el sacramento o el contrato matrimonial, este fue nulo desde un principio, es decir, no existió. Puedes permanecer en ese matrimonio durante muchos años y no pasa nada, pero en caso de que exista una controversia, el matrimonio tiene dos opciones. Una es convalidarse, es decir, cumplir con aquellos requisitos para que el matrimonio se realice en efecto, o declarar la nulidad matrimonial, es decir, que el matrimonio nunca se celebró y por lo tanto se puede contraer un nuevo matrimonio. Normalmente a estas conclusiones se llega después de una controversia donde la pareja ha pasado por un proceso de divorcio civil y que los ha llevado a investigar si es que el matrimonio fue válido desde un principio o tiene la posibilidad de declararse nulo en caso de que no quiera convalidarse. Y pues sí, esto ya suena bastante complicado, de tal manera que no nos vamos a meter en los pormenores jurídicos de qué es esto lo que significa, pero a grandes rasgos lo que les voy a decir es que para que se pueda realizar el sacramento del matrimonio y por lo tanto el contrato matrimonial, tiene que existir algunos requisitos indispensables. ¿Cuáles son? Que no exista impedimento para que las personas contraigan matrimonio. ¿Cuándo existe impedimento? Pues, por ejemplo, en el caso de que alguna de las personas no cumpla con la edad mínima requerida por el derecho canónico, en casos específicos en los que hay diferencia de religiones y así sucesivamente en varios tipos de otros supuestos que prevé el Código de Derecho Canónico. Pero el elemento importante por el cual podemos decir que el acto matrimonial existe es el consentimiento. Si falta el consentimiento, el matrimonio es nulo, es decir, nunca se celebró, nunca existió. Esto es lo que significa nulidad. La nulidad puede ser absoluta o no absoluta. En el caso de que la nulidad sea absoluta, no se podrá convalidar. ¿Qué significa convalidar? Que en un nuevo acto solemne se declare que el matrimonio sí es válido, sí existió. Cuando la causa sea tan manifiesta que no pueda haber causa de convalidación, pues entonces se tendrá que declarar la nulidad matrimonial. Sin embargo, muchas personas consideran dentro de la iglesia que declarar la nulidad matrimonial es algo casi imposible, que no puede realizarse en ningún momento, y vamos a darnos cuenta de que es más común de lo que parece. Esto nos plantea un problema que vamos a analizar en otro video, que es la falta de conciencia que tienen las personas al momento de casarse, porque si bien la iglesia tiene muchísimos mecanismos para prevenir que el matrimonio sea nulo, pues muchas veces la gente simplemente los evita y al tratar de realizar únicamente la fiestita o el acto social, pues se casan así sin darse cuenta de lo que está sucediendo y por lo tanto en la mayor parte de los casos los matrimonios son nulos y por eso es muy sencillo en un determinado momento al llevar el juicio que el matrimonio se declare nulo. En todo caso, si estás viendo este video, lo que deberías pensar es si existen elementos para declarar
tu nulidad matrimonial. Por supuesto, no estoy incitando a nadie a que tramite su nulidad matrimonial. Sin embargo, sí tenemos que estar conscientes de que el sacramento del matrimonio es un sacramento tan complicado y que reviste tantos elementos que muchas veces llega a faltar este consentimiento. ¿Qué necesitamos para que el consentimiento que estamos manifestando, es decir, la voluntad de que queremos contraer el matrimonio, sea válido y por lo tanto el contrato matrimonial no sea nulo? Vamos a ver que hay varios elementos. Uno es el uso de la razón y el otro la suficiente discreción de juicio. La suficiente discreción de juicio en el derecho canónico implica tener la madurez suficiente para estar consciente de qué es lo que implica el matrimonio. Y esto nos trae otro de los elementos que van a formar parte dentro de la manifestación del consentimiento, que es el querer asumir las obligaciones matrimoniales. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo suficiente uso de razón porque tengo alguna especie de trastorno mental o deficiencia mental o alguna afectación mental, pues es evidente que al momento de manifestar mi consentimiento, pues yo puedo no estarlo haciendo de forma libre. Esto aplica, por ejemplo, en personas que son alcohólicas, que son adictas a alguna sustancia, algún estupefaciente o que tienen algún problema de las emociones o de la personalidad, como depresión, trastorno de ansiedad o algún otro trastorno como de excesiva violencia o alguna cosa que pueda caracterizarse por la falta del uso de razón en un momento determinado. Además de eso, pues tenemos lo relativo a al suficiente juicio que nosotros empleamos al momento de concebir el matrimonio. Es decir, yo estoy suficientemente maduro, estoy admitiendo que este sacramento, contrato que yo estoy realizando es para toda la vida, porque si yo no tengo plena conciencia de que el matrimonio es para toda la vida, mi matrimonio es nulo desde el momento en el que se está celebrando. Y por otro lado, si yo no estoy dispuesto a asumir las obligaciones matrimoniales, ¿cuáles son las obligaciones matrimoniales? Una de ellas, por ejemplo, es la fidelidad. Si yo me caso estando con otra, mi matrimonio es nulo. Si yo me caso con la intención de ser infiel, mi matrimonio es nulo. Si yo me caso con la intención de no tener hijos, mi matrimonio es nulo. Y así constantemente vamos a ver que hay muchísimas hipótesis que en un caso determinado, en un caso específico, se tendrían que analizar para saber si ese matrimonio es nulo o no es nulo. Por ejemplo, una persona que no tenga una suficiente madurez emocional o cognitiva, pues no va a decidir libremente, es decir, no está libremente emitiendo su consentimiento y por lo tanto el matrimonio es nulo. Ahora vamos a ver otro supuesto en el que el matrimonio también puede tener nulidad, que es el típico: quedé embarazada y entonces por lo tanto me caso. Esa situación nulifica el matrimonio puesto que no hay suficiente conciencia y puesto que no existe libertad en el consentimiento. El consentimiento está forzado. O el típico también de: tuve relaciones sexuales, mis papás se enteraron y por lo tanto me obligaron a casar. El típico: la suegra con la pistola en el momento de la boda. Ese matrimonio es nulo. La mayor parte de los casos que vemos en las telenovelas pues son matrimonios nulos puesto que se encuentran forzados. ¿Qué significa? Que nunca existieron, aunque se haya realizado la ceremonia, aunque yo ya lleve 25 años viviendo con esa persona, aunque tengamos 40 hijos, el matrimonio desde un momento no existió. ¿Por qué? Porque existía un vicio en el consentimiento. Aunado a esto, que existiera, por ejemplo, error en el consentimiento. ¿Cómo puede ser error en el consentimiento? Que por alguna razón me hayan engañado y se hayan clasificado alguno de los impedimentos que prevé el derecho canónico. Por ejemplo, que yo me case con una prima sin haberme enterado, aunque ella lo sabía, pues en un determinado momento en el que yo me entere, puesto que hay error sobre la persona, puedo tramitar la nulidad matrimonial. En el caso de personas que se casaron siendo menores de edad con la dispensa del obispo, pues también en algún momento en el que ellos entren en conciencia de que lo que hicieron fue erróneo, pues también se puede declarar la nulidad matrimonial. Ahora es muy importante que entendamos la diferencia entre nulidad matrimonial y anulación matrimonial. La anulación matrimonial significaría que existiendo el matrimonio válido, es decir, que no hay nulidad en el inicio, es decir, que se realizó con todas las formalidades, que no hubo impedimentos y que además no hubo vicios en el consentimiento, un juez decretara que ese matrimonio desaparece. Esto es en el caso del divorcio civil y en la iglesia no existe. Lo que va a hacer el juez canónico en un determinado momento es esto: que tras analizar el caso y la exposición que se hace por parte de los cónyuges y de los testigos, se llegue a la conclusión de que el matrimonio no existió, no se celebró
celebró o su celebración fue nula. Por lo tanto, el obispo, que es el juez canónico, lo que va a hacer no es decretar que el matrimonio ya no existe, sino que nunca existió. Es decir, no es divorcio, sino nulidad matrimonial. Otro de los errores muy comunes que puede llevar a la nulidad matrimonial es aquel que contraviene el canon 1108 del Código de Derecho Canónico, que dice: solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan, y ante dos testigos, de acuerdo con las reglas establecidas en los siguientes cánones. ¿Qué significa esto? Es muy común que yo me quiera casar en la playa, que yo me quiera casar en una hacienda, que yo me quiera casar en un salón de fiestas, y que por lo tanto pues diga, pues me voy a casar a Puerto Vallarta, me voy a casar a Acapulco. El trámite se debe realizar en la parroquia donde residen los cónyuges o en la parroquia de origen, porque debe ir una nota en la fe de bautismo, de tal manera que si yo intento burlar a la iglesia y me quiero casar otra vez, mi fe de bautizo ya tenga una nota que diga que yo ya estoy casado. Entonces, en este sentido, si yo me caso fuera de la jurisdicción o de la competencia de quien es competente para casarme, mi matrimonio también podría considerarse inválido. También si yo lo realizo en algún lugar que no esté instituido por el derecho canónico para realizarse, como por ejemplo una playa, un rancho o un salón de fiestas, que no son lugares sagrados en los que se pueda desarrollar el matrimonio. Todos estos elementos en un momento dado son considerados por el juez canónico para declarar también la nulidad matrimonial. Ahora bien, ¿cómo es que yo hago para iniciar este proceso de nulidad matrimonial? Pues tengo que presentarlo ante el tribunal eclesiástico. ¿Cuál es el tribunal eclesiástico? Cada diócesis tiene un tribunal eclesiástico y un juez. Ese juez es el obispo del lugar, que por derecho propio de obispo es el que tiene la jurisdicción, es decir, la capacidad de decir el derecho y la competencia dentro de su territorio. ¿Cuál es su territorio? Pues la diócesis o arquidiócesis a la que pertenezca. Obviamente el obispo no lleva el proceso, existe todo un sistema judicial que se va a encargar de llevar el proceso, y entonces, ¿cómo se da? Pues en el domicilio del actor o del demandado o de los cónyuges van a presentar un libelo, es decir, una demanda ante el tribunal eclesiástico, donde se va a constituir todo un equipo que va a tratar de investigar si existe o no la nulidad. Va a existir un defensor del vínculo, es decir, algo así como alguien que se va a encargar de que el vínculo persiste, es decir, que no se declare en la nulidad matrimonial, y que va a hacer todo lo posible por probar que el vínculo sí existe, es decir, que no fue nulo el matrimonio. Después de que se aporten las pruebas y después de que se lleven las audiencias y respectivas entrevistas, después de algún tiempo, ya el tribunal va a declarar si el matrimonio fue nulo o no, es decir, si existe o no existe este matrimonio. Una característica muy interesante dentro del proceso canónico de nulidad matrimonial es que todo el proceso es secreto, incluso para los cónyuges. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces ni siquiera se enteran de qué es lo que está pasando hasta el momento en el que se emite la sentencia. ¿Por qué? Porque estás exponiendo una parte importante de la intimidad de las personas y por lo tanto no puede ser pública esta información. Una vez que se haya emitido la sentencia, pues por supuesto que se puede impugnar también después de diversos mecanismos judiciales que se prevén, en donde podemos llegar incluso hasta los tribunales en el Vaticano. Obviamente no vamos a profundizar más en esto porque ya tiene una complicación más específica, pero en un determinado momento una persona que quisiera acudir a solicitar la nulidad matrimonial, pues tendría que acercarse con un abogado canónico o directamente ante el tribunal eclesiástico a solicitar esta nulidad matrimonial. Sin embargo, según lo que ya hemos visto, esta se puede solicitar más fácil de lo que pensamos. Les repito, no estoy incitando a nadie a solicitar su nulidad matrimonial, pero este video sí debería hacernos entrar en conciencia de la complicación que implica el sacramento del matrimonio. El matrimonio no es cualquier cosa, no es para un ratito, implica una responsabilidad muy fuerte. Si no están conscientes de ello, ni siquiera se casen, porque están jugando con algo que trasciende la humanidad, porque tiene la parte divina de Dios, donde Él está presenciando y está uniendo, está realizando ese matrimonio, donde los cónyuges ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, la trascendencia humana que tiene el sacramento del matrimonio lo hace un tema sumamente delicado. Si no están conscientes de lo que implica,
no se casen. Si ya cometieron el error, pues sí, tramiten su nulidad matrimonial. Sin embargo, siempre hay que estar conscientes de la importancia que reviste este sacramento y este contrato. Nunca sabes cuándo alguien puede encontrarse en la situación de necesitar nulificar su matrimonio o declarar la nulidad de su matrimonio, principalmente personas que muchas veces se casaron con alguien que no conocían realmente y que después se dieron cuenta que era una persona sumamente violenta, sumamente agresiva o sumamente floja, borracha, cualquier cosa, y que eso les genera muchísimos sufrimientos en su vida. Coméntales, platícales que no tienen que estar atados a ese calvario toda la vida porque su matrimonio muy seguramente es nulo. Así que compárteles este video para que inicien su proceso de nulidad matrimonial y no estén atados siempre a una persona que nunca fue quien les dijo y que les genera mucho sufrimiento. Yo soy Carlos Vergara y nos vemos en la próxima.